No le des Hola, bola. hola amigos, veo todos los amigos que se están juntando. Yo, miren, les voy a contar, aunque usamos 2 minutos, porque les tenemos que contar el backstage de este teatro. Dale, dale. Resulta que hace unos días Pancho me llama y me dice, pero Sonia, no puede ser. Hay plazas de Buenos Aires que antes fueron cementerio, que antes fueron mataderos. ¿Cómo puede ser? Le digo, claro. Le digo, sí, así es de todo. De muchos, dice, en los huecos, ¿qué eran los huecos? Tenés que contarme eso, hagamos un vivo. Le digo, bueno, vamos a hacer un vivo, pero como yo soy de la otra orilla ahora, vamos a hacer un vivo compartido. Compartido entre dos orillas, dos ciudades, dos hermanas, como el lema de estos vivos del sábado de los chicos es, el río no se hermana. Acá estamos, yo estoy con un pie en un lado y un pie en el otro lado. Entonces, primero que todo, o segundo que todo, les pido disculpas a mis colegas y amigos uruguayos que tanto han estudiado las plazas y los parques de Montevideo. Yo soy una advenediza, pero igual desde el año 85 que también me intereso por los parques de Montevideo a raíz del proyecto de Don Andrés. Entonces, bueno, Sonia, pará. Yo en el año 85 recién estaba pasando a primer año del secundario. Sos una genia, Sonia, sos una genia. a ver, espera un poco. Sos más chico que mis hijas. Y bueno, qué sé, yo soy del 72. Tengo Ella es del 50. 70. Mirá. Ella es del 70. Yo no digo, porque yo estaba hablando con una tesista el otro día y le digo, vos tenés, que hizo una tesis espectacular, pero todo estaba con la X. O sea que, por ejemplo, niños. Y yo digo, mira, primero que todo te tengo que preguntar cómo se lee, porque vos date cuenta, le digo que yo tengo un siglo, porque aunque no tenga un siglo, mi educación es del siglo XIX, se mataba de la risa. Bueno, así que ahora hicimos un índice más o menos, pero me dice Pancho hoy, esto es mucho, sí. Vamos a hablar rápidamente, así, para que la gente Dale, esté ubicada. Y si hacenos quieren, sí, vos. perdón, si quieren, mírenlo en la compu. Es mejor en la compu porque preparamos unas fotos sin darnos cuenta de que el teléfono se ven muy chiquitas. Sonia, antes que arranquemos, primero quiero saludar a mi tío Mario de Almeida, que es historiador, que es el presidente de la Junta del barrio de la Junta de Asuntos Históricos del barrio de Valvanera y que está acá, es contemporáneo tuyo y está acá con nosotros, que nos va a escuchar con mucho placer. Para mí es un Acaba de ver el orgullo, Mario. nombre y lo iba a saludar. Acaba de ver el nombre y le iba a saludar. Hola Mario, cuando vos dijiste, tengo que... Bueno, así que nada, ahora sí, yo te quiero pasar el micrófono. Hoy voy a hablar poco, voy a hacer el esfuerzo. Te quiero pasar el micrófono a vos y que nos hagas una introducción primero de cómo y por qué se plantean espacios verdes públicos en la colonia, en el Río de la Plata antiguo. Bueno, en el Río de la Plata, en el antiguo, bueno, tenemos que pensar que hay una cierta diferencia de edad entre las dos ciudades, porque Buenos Aires es de 1580 y Montevideo de 1724, creo que es. Pero de todos modos, las dos ciudades siguieron el concepto urbano español que está bien especificado y reglamentado en las ordenanzas de población que escribió y decretó Felipe II en 1576. Entonces ahí se decía, las ciudades pueden ser costeras, mediterráneas, si están al lado del río, si están sin río, que tienen que tener una plaza mayor, tienen que tener las plazas secundarias, tienen que tener las plazuelas, estaba todo escrito. Y todo el mundo se tenía que comportar de ese modo. Entonces, toda esa urbanización no tenía verde, porque en aquel entonces no se usaba, no se sabía, y todos eran plazas secas. Entonces,
los que conocen Europa, por ejemplo, la Plaza Mayor de Madrid. Así eran todas las plazas municipalistas porque estaban adelante de la municipalidad. Entonces, eso provocó que en Buenos Aires hubiera, por ejemplo, estaba la Plaza Mayor, que también se llamaba de Armas, porque por ejemplo Santiago de Chile se llama Plaza de Armas. Estaban las plazas secundarias, las plazuelas, los atrios de las iglesias, los huecos mercados, que me preguntaba el otro día qué es hueco. Hueco es un baldío. En los lugares donde no había construcción, había baldíos y se aprovechaban para la venta, el comercio. Entonces había mercados chiquitos, algunos eran, en general en esa época, eran de determinados productos. Entonces, por ejemplo, en Buenos Aires había uno que era el mercadillo del vino, solo se vendía vino, en el otro solo se vendía pan. Y después estaban... Ese me gusta a mí, ¿eh? Sí, claro, pero la carne, que también te gusta, no se vendía ahí, se vendía en los grandes mercados que llamaban los corrales de abasto, que uno estaba por ejemplo, el del oeste es la actual Plaza 11, el del sur era la Plaza Constitución, o sea, venía la gente del campo con toda su producción, ponía su carro y sus vacas y todo, y era, por ejemplo, Plaza 11 tenía, creo que 17 hectáreas, no era una cosa chiquitita, porque venían y vivían ahí, dormían los vendedores, los productores, era un mercado de productores directo, como ahora queremos todo que sea directo a la venta, para que no haya intermediario, en aquella época era así, directamente. Yo leí el otro día, perdón que te interrumpa, yo leí el otro día que donde, a raíz de esto que contás, de que eran plazas, lo que hoy son plazas eran mataderos en algunos casos, como los que acabas de nombrar, el del oeste y el del sur, yo leí también... No, esos eran mercados, no eran mataderos, mataderos eran otros. Mercados, y venían con los ganados en pie, traían el ganado en pie. ¿Y dónde los faenaban? Bueno, por ejemplo, donde ahora es la Plaza Emilio Mitre, al lado de la Facultad de Ingeniería, era el Matadero del Norte. Pueyrredón y Las Después, Heras. Claro, y por ejemplo, vos te llamó la atención la Plaza Vicente López. La Plaza Vicente López llamaba el hueco de las cabecitas, porque lo que sobraba, no solamente las cabezas, los huesos, todo, lo tiraban ahí, era un basural de desechos. Mirá vos, y hoy por hoy es el barrio pleno corazón de Recoleta, lindísimo barrio norte, espectacular, todo muy lindo, edificios con estilo francés y algunos más modernos. Y mirá vos, pero, el hueco de las cabecitas. Bueno, hay algo que se llama arqueología urbana, que tiene pocas décadas, y que los chicos de la facultad de arquitectura van y excavan, y después abajo sacan cada cosa, que vos decís, pero ¿cómo? Bueno, y después teníamos, por ejemplo, las plazas de toros. En la Plaza San Martín estaba ¿cómo se dice? Estaba el regimiento de San Martín y del otro lado estaba la Plaza de Toros. La Plaza de Toros más grande estaba en la Plaza San Martín. Y después estaban los cementerios, ¿no? Los cementerios, por ejemplo. A vos te llamó la atención la Plaza Primero de Mayo. La Plaza Primero de Mayo era el cementerio de los disidentes o de los ingleses. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos que no eran católicos, que eran protestantes, suponete, los enterraban ahí. Los otros eran el cementerio del norte, que era el de los Recoletas, claro, donde estaba el convento de los Recoletos. Y después estaba el cementerio del sur, que se abrió por la epidemia de cólera y se cerró cuando la epidemia de fiebre amarilla, porque ¿no? Que era el cementerio del sur, que hoy es el Parque Ameguino. Mirá entonces, vos. Todos esos lugares dieron nacimiento porque después, ¿qué pasó? Después vino la Revolución Verde. Ahora no es la primera Revolución Verde la que vivimos. En 1880 pasó ya venía, pero en 1880 vino la Revolución Verde a las ciudades de Latinoamérica, porque llegó todo el cambio que se había dado en París. Claro. En París también todo había sido así, aunque no español, francés, pero no tenían verde. Entonces, en 1855-53 se organizó la Dirección de Paseos de París.
y cambió todo. Se hicieron los grandes trabajos de París, se abrieron las avenidas, se le puso árboles, se hicieron los parques, todo, con Haussmann y con Alphand. Entonces, acá todos lo copiamos, todo el mundo lo copiaron. Claro, claro. Pero o sea que prácticamente, con una diferencia de 20, 15, 30 años, fue contemporáneo esa revolución verde del siglo XIX. Por supuesto, fue contemporánea a Europa, pero no solamente en Latinoamérica, en todos lados, porque los Mirá vos. libros, porque yo cuando empecé con todo este tema de los franceses, y me puse a leer los libros originales, por eso yo siempre recomiendo leer los documentos, ¿no? A veces yo discuto con... No, ese no es Yo documento. tengo Yo un para escribir eso, documento, tengo un yo para... documento ¡Qué acá. divino! Tengo un Yo para documento que escribir me voy a eso poner a consulté los leer. documentos. Me lo voy a comer entero a este documento, vas a ver. No, yo para escribir eso usé documentos. Eso no es un documento. Bueno, yo Entonces, tengo, esto va a ser mi leyendo, DNI a partir de ahora, para estudiar la historia de las plazas. Y el que quiera lo puede conseguir o viene a tomar un mate a casa y se lo presto un ratito nomás. bueno, si quieren comprar libros me escriben y yo siempre les digo a dónde. Bueno, Buenísimo, buenísimo. entonces ya, digamos, los grandes terratenientes argentinos, ya de la época de Rosas y Urquiza, porque Rosas tuvo su gran parque en Palermo, y Urquiza tenía el Palacio San José, que fue el primer jardín que tuvo agua corriente. En la Argentina se trajo un ingeniero de Estados Unidos para ponerle agua corriente, para regar sus plantas. Tenía una pajarera, tenía un lago al que se trajo un barquito para pasear por su lago en la mitad de la provincia, de La Pampa. Hoy por hoy, el Palacio San José en Concepción del Uruguay existe, se puede visitar, es un museo, Por que supuesto. era la estancia de Urquiza. Pero la estancia Sí, de Rosas, en lo que hoy es el Parque 3 de Febrero, no existe más. Por supuesto que en el corazón de la estancia de Rosas le pusieron la estatua de Urquiza, como diciendo, viste, yo te gané. La historia la escriben muchas veces los que ganan, ¿no es cierto? Y aguante siempre. Urquiza, no es por nada. Yo sé que por ahí había Ah, algo de bueno. Rosas. Yo soy Bueno, lo que conservador, pasa es que pero yo, bueno. Pero querido para la Pancho, pregunta viene lo siguiente, seria. sí, Yo leí por ahí que el estilo del Palacio San José es muy parecido al estilo que tenía la vieja casa de la estancia de San Benito de Palermo, ¿es verdad? no. El de Urquiza, primero quiero aclarar una cosa. Sí. Yo soy antirrosista, pro sarmientina, pero no nos vamos a pelear. No, ¿por qué? Mira, el parque de Urquiza era un parque francés y sigue siendo un parque francés. El de Rosas era un parque criollo. Ah, mirá. Entonces, el de Rosas era un parque que tenía, bueno, ahora después les iba a contar cómo era, qué diferencia o qué parecido hay entre, por ejemplo, Palermo y el Prado, porque Montevideo y Buenos Aires tienen las cosas parecidas, porque no somos vecinos. Sí, sí. Entonces, les quiero rápidamente decir que vino la Revolución Verde, entonces ya los primeros y los grandes terratenientes que iban a Europa, como Rosas con Inglaterra, como Urquiza con Francia. A los chicos de Urquiza los criaron nodriza francesa que trajo. Iban a Europa y veían todo eso y venían a la Argentina y al Uruguay y copiaban todo. El Uruguay es muy francés, no sé si no es más francés que la Argentina. O Brasil, recontra francés Brasil, pero por otra razón, porque ahí vino el imperio de Portugal, entonces el emperador trajo todo. Pero bueno, eso es otro tema. Y entonces ya como en el 1860 ya había paisajistas franceses que estaban trabajando en las estancias de Buenos Aires, como Courtois, que después fue director de Paseo de Buenos Aires. Entonces ya en 1860 empezaron a ver muchas cosas verdes. Y en el 80 vino Torcuato de Alvear, que fue un intendente que cambió Buenos Aires, antes de Don Torcuato y después de Don Torcuato. Entonces, Don Torcuato organizó la dirección de paseos, el primer director fue Holmberg y el segundo fue Courtois. Y entonces ya, desde Courtois en adelante, Courtois empezó con la plantación de la arboleda urbana.
y hizo el Parque de la Convalecencia, hizo muchísimos parques, entre el 80 y el 90. Después, durante un año, en el 90, del principio del 90 al fin del 90, estuvo un prusiano que se llamaba Wilhelm Schübeck, que se murió de una comilona el 31 de diciembre, pero que era un paisajista que había estudiado en Francia. Y después vino Taís. Entonces, y después vino Taís Carrasco, Taís Hijo. Yo, en el 1946, paro. Para mí, después de 1946 no hubo un director de paseo. Que me perdonen todos mis amigos que fueron después directores de paseo, pero no podemos comparar. Bien. Y anoche pensaba, ¿por qué paró en el 46? No solamente porque Perón lo echó a Taís II, sino porque yo nací en el 46. Entonces, como ahora me doy cuenta de que yo de entonces vivo la historia y no la tengo que estudiar, porque la vi con mis ojos, la viví, yo dije, bueno, en el 46 paro. Entonces, en Buenos Aires, bueno, entonces el modelo francés, ¿qué trajo? Trajo los parques urbanos, trajo la planificación verde, trajo los parques urbanos, los parques suburbanos, los jardines botánicos, el arboretum, el arbolado urbano, las plazas públicas, las rosaledas, las costaneras, las ramblas, y muchas quintas privadas que, como ya eran unas quintas hermosas y con mucha vegetación muy especial, la municipalidad las compró y las hizo públicas, como el Parque Rivadavia, como el Parque Lezama, como el que era de la familia, bueno, es que no tengo memoria, chicos, soy una historiadora sin memoria. Menos mal, porque si no, tenemos para 5 capítulos acá. Bueno, no me acuerdo. No importa. Fue sí, el heredero fue el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que se murió, la quinta de los, ¿cómo se llama? Bueno, no importa, chicos, no me acuerdo, es una que no me acuerdo. Eso fue todo, digamos, desde 1880 hasta 1970. Ya en 1970 empezaron a cambiar las cosas porque empezaron a haber jardines contemporáneos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Marta Montero hizo la Plaza Roberto Arlt, que antes en ese baldío, antes había estado la asistencia pública colonial, mirá. Y después se hizo la Plaza Perú, se hicieron los jardines, las plazas contemporáneas, después surgieron los memoriales. Acá se hizo mucho antes que en Buenos Aires, acá se hizo el Memorial del Cerro por los desaparecidos, se hizo el Memorial del Holocausto en la Rambla de Montevideo, y en Buenos Aires se hizo el Parque de la Memoria. Y después vino el parque participativo, que nosotros ya sabemos porque nuestro amigo Fabio Márquez que hace los parques participativos, nuestro indio. Entonces, bueno, en todo eso tenemos, digamos, un paralelismo entre las dos ciudades. Esperen que yo les voy a mostrar, si quieren, acá tengo el machete, porque yo tengo en la computadora, tengo el machete y Pancho también para no ir. Muestro, Sonia, ¿querés que muestre el PowerPoint? Bueno, a ver si quieren, ni leímos lo que dice la gente. Bueno, yo voy leyendo, está Jorge. Bueno, vos. Jorge está muy activo respondiendo un montón de cosas, vos no te preocupes. Bueno, Jorgito es nuestra otra pata. Bueno, entonces miren, a ver, más atrás para que entre. No se ve tan mal, miren, bueno, porque esto yo lo hice también como un machete, porque si no, no me acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las dos ciudades y los paralelismos? Primero, que Buenos Aires es de 1580, como les dije, y Montevideo de 1726. Otra cosa, Montevideo no se fundó como ciudad, como puerto. Buenos Aires se fundó como puerto y ciudad. Montevideo como plaza fuerte, porque era un fuerte con murallas. Las murallas después en 1820 y pico, 26 creo, se demolieron. Y todavía queda una de las puertas, porque
donde termina la Ciudad Vieja de Montevideo y está la Plaza Independencia, está todavía una de las puertas de las murallas. Es muy hermoso ir y sacarse una foto, ¿no? Pero la mayor diferencia entre las dos, porque tienen distinta conformación geológica y geográfica, es que el Río de la Plata no es igual en las dos. Entonces, en Buenos Aires tuvimos que hacer un puerto artificial que costó muchísimo trabajo, dinero y demás, pero Montevideo era un puerto natural. Entonces, esas diferencias, ¿y qué pasa? Montevideo a su vez tiene todas esas playas, tiene 20 playas de la Rambla, que Buenos Aires no tiene. Tenía en la Costanera Sur, que ya vamos a ver, pero con la inteligencia alguien escribe, bueno, con la inteligencia de los funcionarios argentinos, con el relleno que se hizo al río, porque Buenos Aires tenía 180 hectáreas y ahora tiene 220, entonces es un relleno horrible que se hizo. Bueno, Para Sonia. Esa zona, sí. Te voy a leer. Natalia escribe: Sonia querida, qué bueno verte, soy guía de turismo de Buenos Aires, te acompaño desde hace años, te conocí en la legislatura, gracias por tu trabajo y tu lucha. O sea, te están mandando saludos, te están ponderando. Pará, yo quería meter un bocadito dentro de lo que yo sé que es un bocadito al lado de todo este asado que nos estamos comiendo. Hay una diferencia enorme de por qué la costa de Buenos Aires no mira al río y por qué Montevideo sí mira al río. Todos los ríos del hemisferio sur dejan sus desechos sobre la margen derecha, sobre la margen sur. Todos los ríos del hemisferio norte son justo al revés. Eso es por la atracción de los polos. Súper interesante en geografía, geología, llamémoslo como querramos llamarlo. Ahora, eso explica por qué Santa Fe es de barro y está lejos del río, y por qué Paraná tiene una barranca lindísima con playas. Lo mismo pasa en Resistencia y en Corrientes capital. Corrientes tiene unas playas espectaculares y Resistencia está metido para adentro. Del lado del río Uruguay pasa lo mismo. Entonces, Montevideo, Río de la Plata y Río Uruguay, Montevideo, Carmelo, la Barra de San Juan, incluso Río Negro del Uruguay son lindísimos, y del lado nuestro tenemos mucho más sedimento, mucho más barro. Querido, yo soy de Santa Fe, del Club de Regatas de Santa Fe, de la época que para ir a Paraná había que ir en una balsa a cadena. Así que conozco bien las playas, tenés toda la razón. Y ahora se me ocurrió una pregunta, Pancho. Volvé, Pancho. Decime una cosa. Sí, decime, ahora se me ocurrió. ¿Viste que se están girando los polos? El otro día leí que están los polos cada tantos miles o millones de años dan vuelta. ¿Qué pasará cuando porque los seres humanos no se dan cuenta cuando dan vuelta los polos, se da cuenta la NASA y nos dirán los científicos, ¿no? Bueno, yo lo que leí no es que se estén girando, sino que el movimiento de rotación de la Tierra va cambiando levemente su eje. Entonces, sí, los polos donde los conocemos... Ah, el polo magnético, me equivoqué, el polo magnético. Van cambiando a penitas. Lo que está cambiando de a poco, de miles de millones de años, ¿no? Es el ángulo en el cual la Tierra rota sobre sí misma. Claro, y lo que cambia es el polo magnético. Tendría que llamarle a Saúl para que lo explique. Se distancia más el polo real o establecido que el polo magnético. Claro, claro. Bueno. ¿Cómo, Saulito? Se invierten los polos magnéticos, dice mi marido que sabe de eso. Mirá qué bien. Abrazo para Saúl. Sí, te mandan abrazos, Saúl. Gracias igualmente. Bueno, hola, Caro Pérez. Entonces, está en su escritorio y yo en el mío, porque subsistimos como matrimonio de tantos años y viejitos, porque cada uno tiene su cuarto propio, como escribió Virginia Woolf, la novela. Un cuarto propio. Cada uno tiene su cuarto propio. Bueno, pasemos a la otra diapo. Dale. Entonces, yo acá puse unos ejemplos de las cosas que tenemos parecidas y de las cosas que no tenemos parecidas entre Buenos Aires y Montevideo. Entonces, nosotros tenemos a Palermo, que se inauguró en 1874, y tenemos el Prado, que se abrió al público en 1873. ¿Y qué es lo que tienen de igual?
los dos parques públicos que prácticamente en la misma fecha fueron públicos, antes eran parques privados. Entonces, el de Palermo era el de Rosas y el Prado era del señor Buchental, que era francés de Estrasburgo. Entonces, yo estaba contando, por ejemplo, eso del Parque Lezama y eso. Claro, el Parque Lezama, por ejemplo, era un botánico, era un jardín botánico. Entonces, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en esa época era la municipalidad, dijeron, vamos a comprarlo y abrirlo al público. Lo mismo hicieron con el Prado, acá en 1889, o sea, como 10 años después de Torcuato de Alvear, acá la municipalidad, en ese momento se llamaba Junta Económico-Administrativa, cambió de gente. Y vino un grupo de gente muy progresista que decidió cambiar Montevideo a la imagen de Buenos Aires y a la imagen de París. Entonces, llamaron a París, mandaron a su embajador en París, le dijeron, por favor, mándenos un paisajista para que sea director de paseos. Y entonces lo contrataron a Ernest Racine. Y devino director de paseo Ernest Racine en 1889. En 1891, Taís fue director de paseo de Buenos Aires. Entonces ustedes ven que ahora ya ahí estamos paralelos en la fecha, contemporáneos. ¿Y quién los unió a los dos? Eduardo André, porque para traerlo a Taís, a Córdoba, los hermanos Crisol preguntaron a André, ¿a quién me puede mandar? Y Eduardo André mandó a su mano derecha a Taís. Y cuando vino Ernest Racine, preguntaron a 3 o 4 personalidades, y lo trajeron a Ernest Racine y lo contrataron a Eduardo André para hacer el plan para Montevideo. Entonces ahí fue ya prácticamente inicio de 1890, digamos, que las dos ciudades ya son paralelas. Entonces, la quinta de Buchental era como un jardín botánico, tenía unas cosas, entonces como el señor Buchental le fue mal en los negocios, la Junta Económico-Administrativa le compró y abrió el Prado. El Prado que durante muchísimos años se fue mejorando, cambiando, lo mismo que Palermo, porque otra de las cosas que los dos parques, lo mismo que Palermo, durante muchos años se fue cambiando. Palermo, cada director de paseo lo ampliaba. El primer Palermo lo hizo Sarmiento, con un ingeniero militar que se llamaba Vissosti. Y Palermo era un parque costero. La Casa de Rosas terminaba en el Río de la Plata, porque, como les decía, que Buenos Aires tuvo tanto relleno, el parque de Palermo terminaba en el Río de la Plata y era un parque, la Casa de Rosas, y al principio Palermo fue un parque costero. Y el Prado está articulado por un arroyo, un riacho que se llama el Miguelete, que es como la columna vertebral. Entonces uno tiene un río interno y el otro tenía el río de límite. O sea, digamos, acá podemos decir que las dos ciudades empezaron un camino paralelo, digamos, contemporáneo, mejor es la palabra, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de diapo, si no nos llegamos. Vamos. Entonces, yo les decía que otra de las cosas que trajo el modelo francés, digamos, era el de los jardines botánicos. Porque había habido, bueno, otro día, si quieren, les cuento qué pasó. ¿Por qué? Porque los europeos habían hecho desde el siglo XVI, después de que se descubrió América, muchísimos viajes científicos. Darwin, el Beagle era el barco de Darwin. Darwin estuvo acá, en Maldonado, estuvo 2 meses acá en Maldonado, estuvo en la Argentina, en todos lados. Bueno, entonces todas esas colecciones que llevaban a Europa llamaban la atención de los botánicos y hacían jardines botánicos. Entonces, ¿qué pasó con Buenos Aires y con Montevideo? En Buenos Aires Taís dijo, tengo que hacer el jardín botánico, y lo hizo. ¿Y qué pasó en Montevideo? Lo mismo, hicieron el jardín botánico, pero justo había muerto Ernest Racine, y su hermano Charles Racine, luego de un pequeño
interregno que estuvo un paisajista que se llamaba Gautier, otro francés, lo mismo que el Schubert de Buenos Aires, ven que todas las cosas son parecidas, junto con dos botánicos extraordinarios que tuvo el Uruguay. Uno era José Arechavaleta y el otro Cornelio Cantera, que fueron dos personalidades del Uruguay, hicieron el Jardín Botánico de Montevideo, pero consultando con Taís. Entonces ahí empezó toda esta relación de Taís con Montevideo y con todos los trabajos que hizo para Montevideo, ¿no es cierto? Bueno, acá tienen un plano y Adriana sabe muy bien, porque ella con su espectacular amigo del Botánico de Montevideo nos muestra siempre. El Botánico de Montevideo es divino. El Botánico de Montevideo está justamente en el Prado, en ese Prado inmenso, lo mismo que el Botánico de Buenos Aires en Palermo, porque todo eso eran las tierras de Palermo, donde está el Botánico, donde está el zoológico. Rosas tenía un zoológico, entonces el primer zoológico era de Rosas. Entonces ahí es la disposición de tierras, ¿se dan cuenta? Cuando un gobierno tiene disposición de tierras públicas, ¿qué pasó? No, eso no les conté. A Bullenthal se lo compraron, pero a Rosas no se lo compraron, porque cuando Rosas en 1853 perdió la batalla de Caseros, les expropiaron todas. Eso, Hernán Urrestarazzu, eso, Hernán. Un día con Hernán tenemos que hacer los dos jardines botánicos, Adri. Todas las tierras de Rosa pasaron a ser públicas, entonces el gobierno municipal dispuso de todo eso para hacer lo que quería, y a Sarmiento le costó muchísimo poder hacer el parque de 3 de febrero. 3 de febrero por la batalla, 3 de febrero. Porque la gente, digamos, los políticos de entonces, que eran muy antirrosistas, no querían ese lugar. ¿Por qué? Porque iba a tener la memoria de Rosas. Iban a decir, el parque 3 de febrero era la casa de Rosas. Entonces querían hacer ese parque, que iban a hacer un parque como el Central Park, como el Parque de Boulogne, y lo querían hacer en la agronomía, que también se disponía de esos terrenos que habían sido la estancia de los jesuitas. Ahí María, entonces Sarmiento dijo, sí. María de la Peña está agregando, mi gran amiga, que la plaza más importante de Durazno, en el centro del país, también estuvo a cargo del diseño de Carlos Taís. Sí, hizo muchos trabajos. Alicia Torres, mi hija adoptiva uruguaya, ella hizo todo un trabajo sobre Taís en Uruguay y relevó todas las obras. Muchísimo trabajo hizo. Y me perdí, no sé lo que... No, yo te quería preguntar, muy cerquita del Botánico, yo te voy a contar un secreto, Sonia. Es un secreto, no quiero que nadie se entere. Yo no conozco Montevideo. Nunca es tarde para venir. Tengo muchas ganas, así que es un pendiente que tengo ahí dando vueltas. Hay como un bichito acá que me golpea, como un woodpecker, ¿viste? Un carpintero que Te tomás el ferry. Te tomás el ferry, en 2 horas estás acá. Acá no, porque yo no vivo en Montevideo. La verdad que sí. Tengo que ir a Montevideo. Ahora, yo sé que acá, cerca del Botánico, tenemos también dentro del Parque 3 de Febrero el Rosedal de Palermo. En Montevideo, ¿hay Rosedal? Claro, a ver, yo puse acá. Contame un poquito de eso. Bueno, pasá la diapositiva para saber el Rosedal. A ver. Muy bien. ¿Ves? Los 2 rosedales. Y casi contemporáneos encima. Claro, pero el de Montevideo fue antes. El de Montevideo fue en 1912 y lo hizo Charles Racine. Charles Racine y el hermano habían estudiado el École de Versalles, porque eso fue la primer camada de paisajistas franceses diplomados universitarios que vinieron al Río de la Plata. Antes, Taís no estudió nunca, era un autodidacta. André estudió como pudo y André fue profesor de los Racine, y André fue el primero que hizo un Rosedal en Francia en 1901, entonces en Montevideo, Charles Racine hizo el precioso Rosedal que está en el Prado,
Y Carrasco hizo en 1914 el Rosedal de Buenos Aires, que está en Palermo. ¿Ven que es lo mismo, parecido? Qué Y bárbaro. siempre, no me tengo que olvidar de lo más importante de estos dos Rosedales. Fueron los primeros del mundo de ingreso abierto sin rejas y sin tener que pagar entrada. Eso es muy importante porque eso fue el socialismo utópico de Francia que empezó a venir a la Argentina, al Río de la Plata, en las ideas del Museo Social de París. Entonces, esos fueron los primeros rosedales públicos, no eran un rosedal de una persona privada, de un cultivador de rosas. Lamentablemente, cuando restauramos el rosedal de Buenos Aires tuvimos que ponerle reja, porque la gente roba todo, rompe. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Hay un virus dando vueltas, yo siempre lo digo cuando hablo de arbolado urbano, hay un virus que afecta mucho y todavía están ahí todas las empresas buscando cómo fumigarlo, pero no encuentran. Hay un virus que se llama el vandalismo, que es muy triste. Pero yo que me he pasado décadas leyendo los expedientes del 1500 y los diarios del 1700 y del 1800, decían, ¿cómo puede haber tal vandalismo en el 1800? Sarmiento escribía en el diario El Nacional, decía, ¿cómo puede ser que la gente vaya y rompa los árboles que tenemos en los pocos árboles que tenemos? Hacían asado abajo de los árboles, venían los soldados, porque otra cosa que no conté, vos me preguntabas la Plaza Lavalle. La Plaza Lavalle se llamaba Plaza del Parque, pero no del Parque Verde, del Parque de Artillería, porque ahí funcionaba un regimiento. Y ahí fue el centro de la Revolución del 90, cuando surgió la Unión Cívica, que después fue la Unión Cívica Radical, y que hubo una revolución. Se llamaba la Plaza del Parque de Artillería. Eso no... Bueno, sigamos entonces, porque si no, ahí Jorge dice, ¿por qué no hacemos un viaje? Sí, hagan un viaje. Mirá quién apareció, bueno, mirá quién apareció, tu pollita. Hola, Cari. Bueno, sigamos con esto. A ver, mirá qué bueno, la Rambla y la Costanera. Bueno, espera, la Rambla y la Costanera. Entonces, las dos ciudades son dos ciudades costeras fluviales, pero ya dijimos que había ciertas diferencias en la geomorfología de las costas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ya en el 1900, Benito Carrasco empezó a pensar que había que hacer una costanera en Buenos Aires, o una rambla. Y lo mismo empezaron a pensar los uruguayos. Esperen que no me acuerdo cómo se llamaba el uruguayo. Sí, entonces empezaron a hacer... Seguro que ya alguien lo va a soplar, dale. No, yo sé quién hizo la Rambla Sur, que fue el ingeniero Fabini. No sé quién hizo la Rambla Norte, porque una cosa curiosa, en Montevideo primero se hizo la Rambla Norte y después la Rambla Sur, que es la que la gente en general conoce, que es toda esa de granito rosa. En Buenos Aires se hizo al revés, primero se hizo la Rambla, la Costanera Sur, y después se hizo la Costanera Norte. Pero bueno, son las costaneras, entonces yo sé que la Rambla de Montevideo tiene 22 kilómetros de largo, tiene 20 playas y tiene muchos nombres. Yo no sé, a pesar de que escribí la historia de las costaneras una vez, me estaba acordando que hice la historia de las costaneras para la Academia de Historia. No sé cuántos kilómetros tiene la costanera de Buenos Aires, pero lo voy a buscar. Para, Sonia, acá me está Inés Rosales Castro, está soplando. Arquitecto Juan Sí, pero el arquitecto Juan Escaso, cuyo libro yo tengo, no hizo la primer Rambla, porque él es de la década del 40, él ya es de la Facultad de Arquitectura. No sé, porque la Rambla Norte de Montevideo se empezó a hacer en 1906. Y eso le tengo que preguntar a Alicia Torres, porque ella escribió un libro sobre la Rambla, así que le voy a preguntar. Y tampoco sé, y otra duda que les digo, que no sé cuánto mide la costanera de Buenos Aires. Bueno, sigamos, porque si no... La vamos a caminar juntos, cuando vengas con 1 metro, me voy a conseguir un odómetro, que es ese aparatito con la ruedita, y salimos a pasear y de paso la medimos. ¿Qué te parece? ¿Ustedes, vos sabés quién inventó eso de medir así?
¿Quién lo inventó? Alejandro Magno, cuando fue a sus conquistas, puso a unos No, basta, soldados basta, con basta, una basta, rueda basta, para basta, medir, basta, basta. Sonia es para amiga de medir a dónde llegaba, ¿te das cuenta? Bueno, Sonia es sigamos. amiga de Alejandro Magno, basta, hasta acá llegamos. No. No, 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 Alejandro Magno es el héroe de mi marido y sabe toda su vida y me cuenta sus cosas técnicas. Bueno, yo Bueno, siempre quise entonces, comprarme un odómetro, que es esa ruedita con el counter, con el contador de metros. Me encanta, quiero tenerlo. Me parece espectacular. Jorge dice no mide más de 5 kilómetros. No, Jorge, debe medir mucho más. Entre los dos límites. A Oye, ver, ¿vos sería el poné final? El Google Map y poné para medir de un lado al otro y el Google te dice, bueno, no lo hagamos ahora, después lo hacemos. No importa. Bueno, Hoy el otra de las límite cosas que debería ser el tenemos. final del Paseo de la Memoria y Punta Carrasco, se llama acá, donde están los boliches. No, escúchame, el final es después es donde está el Paseo de los Niños, donde está la General Paz. La General Paz. Ahí termina la Ciudad de Buenos Aires y termina la Costanera, porque ahí está el Parque de los Niños y no sé qué y no sé qué. Ah, ¿tanto más lejos? Claro, y el plan de Carrasco era llevarlo hasta San Isidro. Yo tengo el libro, él hizo todo el proyecto Mirá vos. espectacular de toda la Costanera. Bueno, no importa. Bueno, como ciudades hispanoamericanas, nosotros tenemos las dos plazas mayores, ¿no es cierto? Aunque diferentes. ¿Por qué? Porque la Plaza de Mayo se hizo cuando vino Garay y fundó la ciudad, o sea, en 1580, con sus cambios, bueno. Y la que nosotros conocemos es la que Thaís afrancesó en 1894. Pero esa Plaza de Mayo estaba al lado del río, para que la gente me entienda, que yo digo el río no estaba donde está ahora. Entonces, la Plaza de Mayo era la Casa Rosada, la parte de atrás de la Casa Rosada tenía el río a los pies. Entonces, era porque era una ciudad costera, era un puerto. En cambio, Montevideo no era un puerto, era un puerto, pero la Plaza Independencia es una plaza posterior, 100 años posterior a la fundación de Montevideo, porque está fuera de la Ciudad Vieja. O sea, la Ciudad Vieja es donde se fundó Montevideo. Después se hizo la Ciudad Nueva Novísima con el plan que hizo. Acá también a Montevideo vinieron urbanistas franceses, hicieron los planes y demás, vino Maillart, un montón de gente. Bueno. Pero la Plaza Independencia la asocio a la Plaza de Mayo, porque son actualmente como si fueran las dos plazas institucionales o centrales, ¿no? La Plaza Independencia no es una plaza institucional, pero igual, es porque está ahí Artigas, o sea, viene a ser el corazón de Montevideo. Y esa plaza que la hizo Zucchi, Carlos Zucchi, ahí está mostrando el Google. Muy Mirá, bien. acá llegué. Desde el Arroyo Medrano, que es donde está el embarcadero de Cuba, que ahí se corta la costanera. Todo sí, se corta, pero de los niños. Hasta Punta Carrasco hay exactamente 5,5 kilómetros. Entonces tenía razón, Jorge. Tenía razón Jorge, le vamos a dar la razón. Grande Tenía Jorge, razón, Jorge, una medalla. Bueno, la diferencia entre las dos costaneras también es que la costanera sur de Buenos Aires y la costanera de Montevideo eran, la de Buenos Aires que ya no es más, se ríe Jorge, espacios democráticos. Ustedes saben que si cualquier persona pregunta en el mundo, Uruguay, la Rambla y el mate, son las dos características del Uruguay, y la costanera es democrática, la Rambla, todo el mundo va. La costanera sur de Buenos Aires se pensó así, porque Benito Carrasco era un socialista utópico, pero la segunda parte de la costanera, que es la costanera norte, que hizo Taís II, que se inauguró en 1936, era como una herencia de lo que había venido a proponer Forestier, que era hacer un barrio aristocrático a orillas del río. O sea, que tenía un origen diferente. Y si lo vemos hoy, ¿qué hay en la costanera norte? Hay restaurantes finos, ¿no es cierto? Pitucos. Entonces, ahí son dos conceptos sociales muy diferentes,
muy diferente. Bueno, entonces, vamos a ir más rápido porque se nos va el tiempo. Entonces, bueno, ahora, Taís, ¿por qué las muestro? Taís, la Plaza Independencia de hoy, de Montevideo, aunque cambiada y cambiada la Plaza de Mayo, son las dos de Taís. O sea, también nos une eso. Ahora vamos a hacer otra, que es las Barrancas de Belgrano. La Barranca y la Plaza Zavala, que no son igual, no son comparativas, digamos. Pero ¿por qué las pongo juntas? Primero porque son de la misma época. Segundo porque son de dos franceses. Las Barrancas de Belgrano, yo le contaba, yo quiero una segunda parte. No, Alfred, no puedo, tengo que terminar mi libro sobre Andrés. Bueno, las Barrancas de Belgrano, el río, como pasaba donde están las vías, ahora no están más, ya no es mi Buenos Aires, querido. ¿Ustedes se acuerdan de la vieja estación de tren de Belgrano? Abajo, sí. Belgrano C, muy bien. Ahí pasaba el río, muchas veces no podía pasar el tren porque el río subía, entonces estaban las vías tapadas de agua. Entonces las barrancas, la barranca de Buenos Aires tenía 17 metros de altura en la Recoleta, era una barranca un poco alta. Y ahí en las barrancas de Belgrano, arriba estaban todos los palacetes de la gente más aristocrática. Entonces, esa gente, cuando vio que se puso el tren y todo eso, dijeron, nosotros vamos a perder nuestra vista del río. Me hace acordar, ¿no, Jorge? Villa Ocampo, la Quinta Pueyrredón, vamos a perder la orilla del río, porque saben que San Martín y Pueyrredón se sentaron a organizar abajo del árbol mirando el río, pero ahora no lo podés hacer. Victoria se subía a la terraza mirando el río, ahora no podés. Muy bien. Entonces, esta gente, como no quería perder la vista del río, regalaron esos terrenos de la barranca de hoy, de la barranca de Belgrano, para que se hiciera una plaza pública. Entonces estaban seguros de que nadie le iba a construir algo adelante. ¿Entienden? Así nacieron las Barrancas de Belgrano, cuyo proyecto y construcción fueron de Taís, apenas, porque Taís asumió en 1891, y en 1822 es así. Entonces, la Plaza Zavala, ¿qué me pusieron antes de la Plaza Zavala? La Plaza Zavala. Bueno, la Plaza Zavala, la tenemos, yo digo, no, la Plaza Zavala... Dice María de la Peña que la Plaza Zavala la traslada a Europa. Le hace acordar a Europa. Claro, ¿por qué? ¿Por qué la traslada a Europa? ¿Por qué? Porque esa plaza fue la primer plaza de un paisajista francés que fuera Edouard André, que vino acá en 1890 a Uruguay, hizo la Plaza Zavala, y el 31 de diciembre de 1890 se inauguró esa plaza francesa con esa reja, así. Entonces, que también servía a los vecinos aristocráticos que hoy viven, porque ahí tenemos el Palacio Taranco, por ejemplo, que hoy es el Museo de Arte Decorativo, de mi querido heredero, don José de Taranco, y acá, y no sé si está hoy viendo o no mi querida Madeleine, que Madeleine organizó la Asociación Amigos de la Plaza Zavala, para defenderla, porque el gobierno municipal, la Intendencia de Montevideo hace cosas tan repugnantes como hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no se crean, son todos iguales. Muy bien. Madeleine, te mandamos un gran abrazo. Ella sabe por qué. Bueno, entonces, ahora seguimos, porque si no, otra cosa que... Mira, acá tengo, recién pasé la imagen, y hay un lugar que a mí me encanta. Yo te voy a decir por qué. Yo obviamente no tuve la suerte, la dicha de vivir en Palermo Chico, pero mi mamá trabajó durante muchos años en el Colegio Maryland. El Colegio Maryland, Instituto de Inglés, que estaba en Palermo Chico, en la calle Juez Tedinio Campo, y yo durante toda mi época de colegio iba en bicicleta desde casa a estudiar inglés todas las tardes de mi vida a Palermo Chico, y lo recorría con la bicicleta por todos lados. Me encantaba. De ahí surge el colegio donde hoy van mis hijas, que es el Colegio Palermo Chico, que queda en Palermo Viejo, pero tiene el nombre de Colegio Palermo Chico,
porque es una herencia, por decirlo de alguna manera, del Colegio Maryland que nació en Palermo Chico. Así que Mirá contame un vos, viste que poquitito de Palermo Chico que todo, me trae muchos recuerdos. mira, la ciudad, yo una vez escribí un artículo hace muchos años que se llama Un habeas corpus por Buenos Aires, ¿no? Sí, tenés toda la razón, María Teresa Morresi, destruyendo Buenos Aires, destruyendo Montevideo, destruyendo todo, porque, perdónenme, se destruye por todos lados. Ahora, no sé qué quiere decir no se enoje, Debe ser no por mi importa. tono de voz, Sonia, que yo soy a veces muy efusivo Bueno, para hablar. Me retan siempre, vos no te preocupes, seguro que es para mí. bueno, digamos, a fines del siglo XIX hubo un movimiento en Inglaterra que se llamó de la ciudad jardín, liderado por un arquitecto que se llamaba Ebenezer Howard. Muy bien. Escribió un libro sobre la ciudad de jardín. Y también sobre los barrios jardín, porque empezó destruyendo Mar del Plata. ¿Viste, Marta? Es lo mismo. Entonces, ese movimiento de los barrios jardín, porque también empezó lo que se llama el zoning en el urbanismo, que fue una de las cosas que fue a estudiar Benito Carrasco en Estados Unidos. O sea, las ciudades con zona industrial, zona comercial, zona residencial, zona deportiva. Esto les suena ahora. Pero imagínense hace más de un siglo y cuarto. Entonces, no solamente nosotros importamos el paisajismo público francés, sino también algo del urbanismo inglés, como fueron los barrios parque. El primero fue el barrio parque Palermo Chico, que hizo Taís, y a la misma fecha, en Montevideo le encargaron al mismo Taís el barrio Carrasco, donde está el Hotel Carrasco, Mirá vos. que son de un diseño. Miren, mi adorable marido me acaba de traer un café porque mi garganta ya está media mal. Cuyos trazados, tanto Palermo Chico como el barrio Carrasco, son trazados de lo que se llama el estilo inglés, podemos decir. Claro, barrio Parque, barrio Parque en San Isidro, dice Jorge, que no son rectilíneos, sino que son con curvas, con sorpresas, lo que se llama apaisado también, en vez de geométrico, ¿no? Inglés y francés, bueno. Y también Parque Chas, ustedes se acuerdan cuando Magdalena hizo el vivo conmigo, Parque Chas es un barrio parque, y hay muchos otros, ¿no es cierto? Bueno, la cosa es que tanto Montevideo como Buenos Aires tuvieron su barrio parque, en la misma época y por el mismo autor que fue don Carlos Taís Plata. Y mira, son las 10:57, dijimos. Sos buena, Sonia, ¿qué vas a hacer? No, vos, nos tienen que dar un Oscar. Yo calculo que sí. No, un Emmy, creo que era las que... ¿Te imaginás con el premio así, saludando a todos? No, pero un poquito, no, sí, Alfredo, ese vivo se perdió, pero está en el libro, porque Magdalena, que es una genia y una amiga del alma, dijo, hagamos uno nosotras dos y lo ponemos en el libro. Y lo hicimos, y lo pusimos en el libro. Ya lo vamos a colgar de la web. Sonia, ahí Jorge nos pide que por favor cuentes algo del barrio Parque de Montevideo, del barrio Parque Carrasco. Ah, el barrio Parque Carrasco, bueno. El barrio Parque Carrasco era un emprendimiento privado. El de Palermo Chico era un emprendimiento de la municipalidad porque había habido, hacia unos años antes, que en el 1910 me parece, una ley de la Municipalidad de Buenos Aires promoviendo los barrios obreros y los barrios parques. Y ese terreno era de la municipalidad, entonces lo lotearon. Ahora, el de acá no, el de acá fue el de Montevideo,
ya no puedo hablar. El de Montevideo era de una empresa privada, de un señor Carrasco que no tiene nada que ver con el Benito Carrasco, que también era argentino, y era una cosa privada. Entonces ahí se hizo el balneario y se hizo el hotel, que también tenía un casino, y se hizo el barrio, y se vendieron los lotes y todos tenían que, digamos, había una reglamentación en cuanto a la construcción de los edificios, de las casas. Por eso ahora, si ustedes van, bueno, también hay gente que arruinó, ¿no es cierto? Igual que en Palermo Chico. Pero en general, si ustedes van a uno y a otro, se van a dar cuenta de que son súper parecidos, con la gran diferencia de que el de Carrasco está da a la Rambla, o sea, da a la costa y se ve el río, da al río. Y el otro, el de Buenos Aires, no da al río porque se rellenó tanto que es interior. Es impecable, hermoso. Sonia, impecable. La verdad, yo creo que, mira, te voy a dar un recreo, te voy a dar un recreo para que termines tu libro, pero después de eso hacemos un parte 2. No podés zafar mucho tiempo más. Pues, Un recreo sí, no, nos comprometemos entre todos a dejar de terminar el libro. Ahora bien, un recreo de un año, el año que viene sí. No seas exagerada, no. Yo no voy a aguantar. Mirá, Jorge dice, el de Buenos Aires da las vías, sí, el de Buenos Aires da a las vías por un lado y a Figueroa Alcorta por otro. Por eso está la avenida Figueroa Alcorta. Porque Taís proyectó e hizo abrir la avenida Figueroa Alcorta para que la gente que iba a vivir a Palermo Chico pudiera ir en sus carros hasta el Parque 3 de Febrero a deleitarse. Exacto. Bueno, a ver, vamos a ir redondeando. Yo lo que quiero que quede claro son varias cosas. Primero, como verán, la invitada de hoy es un lujo, es un placer. Y aunque diga que en un momento dijo que le no soy lujo. Menos mal, odio que me estamos pasado mañana hablando acá. Bueno, un lujo, Sonia, lo tuyo fue impecable. Me encanta no solamente todo lo que nos podés contar, sino cómo no parás, seguís capacitándote y seguís publicando. Todo eso que es mi vida, Sonia, se va... Mi profesión es mi vida. Por supuesto que está a la venta, la pueden contactar a Sonia, pero ya Jorge y Alfredo están organizando un mini shop de la Tribu Verde, pero no para vender merchandising, para vender los libros, la bibliografía de la Tribu Verde. Sonia tiene un montón de libros más que interesantes. Yo no te lo voy a devolver a te lo estoy robando. No, yo te lo regalé, Pancho. Entonces cuando vengas me lo vas a dedicar por acá arriba. Y yo después te voy a regalar el mío, que estoy terminándolo. Dale. Estoy terminando un libro arte de fotografía, ya le voy a contar. Pero para no irnos del tema, pero además, hace muy poquitos días, Sonia publicó un libro que es un compilado de todos los Café con Sonia. Café con Sonia fue todos los reportajes, todas las notas, todos los vivos que hizo Sonia durante el 2020 y el 2021. Las entrevistas. ¿Perdón? Las entrevistas. Entrevistas, todas las entrevistas. Ya lo vamos, ahora, la Universidad del Museo Social Argentino, UNSA, lo acaba de editar legalmente, lo acaba de sacar el ISBN, todo eso, gracias a la gestión que hizo Fabio Márquez, y pronto lo vamos a colgar en la web para que se pueda bajar y leer gratuitamente, tanto en la página de la tribu como en la página de la UNSA, pero todavía no sabemos cómo se hace técnicamente, así que estamos en eso, y cuando lo sepamos y lo colguemos vamos a avisar y vamos a hacer un Zoom con los 13 entrevistados que están en el libro, de todos los países de América del Sur, nuestros indios latinoamericanos. Una genia, Sonia. Antes de terminar, les quiero contar que el sábado que viene, mi amiga uruguaya, la reina del Uruguay, que le embola que le diga así, a mí me encanta, la reina del Uruguay, María de la Peña, va a tener una entrevista fantástica. La temática va a ser cercos con árboles nativos. Me encanta, obviamente que ahí voy a estar. Martín Morán nos va a deleitar con cercos con árboles nativos. Así que ya saben, agenden, pónganse la alarma, 9:30 del sábado próximo, así a las 10, cafecito o mate, ya pueden estar listos para escucharla a Mary con Martín Morán. Sonia, yo te agradezco de todo corazón. La verdad, para mí fue un placer compartir esta charla con vos.
Y sí, voy a ir a Montevideo. Y cuando vaya te voy a avisar. Así nos juntamos. Y cuando vos vengas para acá, me voy a conseguir unos 2 metros y salimos a hacer ejercicio, a caminar la costanera norte para medirla. ¿Qué te parece? Chicos, ya les digo que con algunos amigos estamos organizando alguna reunión para julio, porque a mitad de julio pensamos ir a Buenos Aires porque ya extrañamos mucho, así que prepárense. Voy a preparar el odómetro. Sonia, te mando un Sí, beso sí, sí. grandote, un No, te fuerte agradezco a abrazo. vos la invitación, te agradezco a vos la invitación, somos todos tan amigos y tan buen grupo que yo agradezco a la vida y a Jorge que me haya traído con ustedes. Te vas a Hasta poner la a llorar, próxima. basta, no le diga más nada, ¿Sí? Jorge. Chao, Gracias, Jorge. Gracias a toda la tribu. Muchas gracias a todos. Un beso y un abrazo, Sonia. Mandale un abrazo a Saúl. chao. Chau, chau. Gracias. Gracias a todos. La semana que viene, María de la Peña, nos va a deleitar con cercos con árboles nativos junto a Martín Morán. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana para los que están de este lado del charco, los que están en Argentina, que tenemos este fin de semana XXL como mis remeras. Y la semana que viene nos volvemos a ver. Gracias. Buena semana.